Bueno, siendo ya las 10 de la mañana, vamos a dar inicio a este webinar de escáner láser. En esta ocasión vamos a presentar lo último que hemos desarrollado en Trimble X7. Nos acompaña Sebastián Pérez. Sebastián es ingeniero de ejecución en geomensura. Él empezó a trabajar en el ámbito de escáner láser hace prácticamente unos 8 años, cuando empezó en Geocom. Recuerdo que empezamos a ver Trimble Real Works junto con BX, y de ahí en adelante fuimos creciendo un montón con esto. Indagamos en TX5, posteriormente en la línea TX8, y de ahí en adelante Sebastián ya eh, empezó a hacer cosas bastante avanzadas en el ámbito del modelamiento tridimensional, y junto con aplicaciones para ingeniería, ¿cierto? Bueno, pretendemos tener una reunión un tanto interactiva. Por lo tanto, si hay alguna pregunta, les pido por favor que la puedan escribir en el chat. Yo voy a estar moderando esta reunión. El especialista es Sebastián. Sebastián va a hacer su presentación, y en cualquier momento, si es que hay algo que se desee profundizar, por favor, utilicen el chat, y yo voy a hacer la pregunta correspondiente a Sebastián. ¿Bien? ¿Les parece? Perfecto. Sebastián, por favor, adelante. Gracias, Ariel. Nuevamente, bienvenidos a este webinar de X7. Mi nombre es Sebastián Pérez, soy ingeniero de aplicación de Geocom. Y en este webinar veremos los distintos beneficios que tiene este nuevo equipo de Trimble y cómo se aplican a distintas áreas: construcción, operación y mantención de plantas mineras y túneles principalmente. ¿Ya? Entonces, la agenda. En la introducción, una breve introducción de los distintos tipos de escáner que hay en el mercado, ¿no es cierto? Sus nichos de trabajo, sus limitaciones, rangos de distancia, precisiones, ¿ya? Luego el registro en tiempo real, que es una de las principales características de X7, poder armar la nube de puntos, ¿no es cierto?, en terreno y poder ver en 3D el levantamiento, ¿ya? La visualización de datos 3D en terreno, distintos tipos de mediciones en terreno, geotag también que se pueden hacer, algunos sensores que tiene el equipo, ¿ya? La autonivelación, que es de grado topográfico, la capacidad de autocalibrarse también. Vamos a ir a hablar cuáles son sus beneficios. También tiene un modo de medición de alta sensibilidad. Ahí tenemos algunos ejemplos que hemos realizado y también contar un poco la experiencia que tuvimos antes con el tema de reflectividad. Y todas estas características, ¿no es cierto?, aplicadas a industrias como construcción, túnel y plantas mineras, ¿ya? Mantención y operación. Y cómo toda esta información se puede compartir, ya sea con clientes, con el mandante, con el mismo equipo de trabajo, ¿ya? De forma colaborativa con software que son libres para cualquier cliente. Entonces, los tipos de escáner láser, ¿no es cierto? Primero tenemos los equipos que son destinados a la metrología. Son escáner láser, este en específico es de mano. Su principal característica es su alta precisión, ya tienen micras de precisión, estamos hablando de milésimas de milímetro de precisión, también una alta resolución, y miden rangos que van desde, para poder escanear piezas muy pequeñas, hasta unas piezas de 5 o 7 metros. Ese es como su rango de acción, ¿ya? Generalmente, Sebastián, ¿sí? una micra, si no me equivoco, son 10 a la menos 6 metros. Sí, sí, Ok. claro, sí, exacto. Generalmente tienen 30 micras, 60 micras, depende del modelo.
Y está destinado, ¿no es cierto?, a aplicaciones que son más mecánicas, quizás ver algún tipo de desgaste en una pieza, o un control de fabricación, o también hacer ingeniería inversa para obtener planos de fabricación de algún componente, cosa de poder reproducirlo lo más fielmente posible. Luego están los equipos portátiles, son escáneres de mano que son topográficos, tienen precisiones de 3 centímetros, ¿ya? Y la ventaja que tiene es que yo voy escaneando mientras voy caminando, ¿ya? O me voy moviendo. Son equipos que se pueden montar sobre distintas plataformas, por ejemplo, lo puedo llevar en mi mano, en un dron, en un jalón, ¿no es cierto? Si es que no me puedo acercar a la zona que quiero escanear. Pero están destinados más que nada a medir volúmenes, ¿ya? Áreas que son extensas, pero con esta precisión que son de 3 centímetros, ¿ya? Luego están los equipos de alta precisión, equipos que se montan sobre un trípode, ¿ya? Como lo hace como un equipo topográfico. Son equipos que tienen 1 a 2 milímetros de precisión, un rango que va desde 80 metros hasta 300 metros, más o menos. Y son equipos que están destinados a la ingeniería, construcción, al levantamiento de túneles, ¿no es cierto?, al levantamiento de estructuras. Y es acá donde está ubicado, ¿no es cierto?, el X7, en este rango. También hay equipos que son de largo alcance, equipos que tienen precisiones de un par de milímetros, y ¿no es cierto?, su principal característica es la distancia que tienen de medición, que puede llegar hasta los 6 kilómetros. Ya principalmente se utiliza para medir el avance de un rajo o la ubicación de distintos stocks dentro de una minera. Y por último están los equipos móvil terrestre o móvil aéreo, ¿ya? Que son una combinación de sensores, LIDAR, fotografías, GNSS, que lo que hacen es hacer mediciones de largas fajas de terreno, carreteras, líneas de alta tensión, con precisiones que van de 3 centímetros, depende mucho del control que uno tenga. Los equipos se pueden montar sobre una camioneta, sobre una embarcación, si es que quiero medir, por ejemplo, el borde costero, o este equipo que es el móvil aéreo, ¿no es cierto?, lo puedo montar sobre un dron. Entonces, ahora nos vamos a centrar en los equipos de alta precisión, ya donde está el equipo X7, que es el que vemos acá. El sistema es este trípode de Jitso, es un trípode de fibra de carbono, es bastante liviano. El equipo también es bastante pequeño, portátil, pesa 5,5 kilos. Y el equipo se maneja con esta tablet, ¿ya? Donde yo voy haciendo el registro automático y puedo ver la nube de puntos mientras la voy levantando. Entonces, si pudiéramos resumir en concepto el equipo, ¿ya? Yo diría que es simple, ¿no es cierto? Por lo que le explicaba de la portabilidad, es muy cómodo moverse, ¿no es cierto? Tiene una mochila de transporte donde yo puedo llevar cargador, batería, no hay problema con eso, ¿ya? Y aparte, hace el registro en tiempo real, ¿ya? Que este armado de nube de puntos en la tablet de forma automática. Inteligente, otro concepto, ¿ya? Porque el equipo se autonivela. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Básicamente es que yo instalo el equipo y mido al tiro. Ya no es necesario, ¿no es cierto? No tiene una base tribatch para nivelar el equipo. El equipo tiene un rango de donde actúa este compensador que es bastante amplio. Entonces, por lo general, uno simplemente instala el trípode y mide. No es necesario jugar con la altura de las patas, nada de eso. Y con eso, ¿no es cierto?, se gana productividad en terreno. El equipo también, ¿no es cierto?, inteligente, se autocalibra. En cada medición, él chequea sus parámetros de medición. Y en el caso de que detecte alguna desviación, él automáticamente, ¿no es cierto?, lo corrige. Entonces asegura que cada medición que yo haga esté dentro de los parámetros, ¿no es cierto?, de sus especificaciones técnicas, ¿ya? Y el equipo, ¿no es cierto?, profesional, tiene una garantía de 2 años, tiene una IP55, ¿ya? Está protegido contra el agua y el polvo. También un rango de temperatura bien amplio, de menos 20 hasta 50 grados Celsius. Es un equipo que está muy bien preparado, ¿no es cierto?, para las condiciones exigentes de una planta, de una obra, ¿no es cierto?, o de un túnel. Sebastián, ¿Sí? tú nombraste ahora respecto al Trimble X7, que es un equipo o un escáner láser de alta precisión. También hay otro concepto que se ocupa, por lo menos en la línea de Trimble,
que es alta velocidad, ¿cierto? Claro, Si sí. pudieras detallarnos algo de eso. Sí, ¿no es cierto? Alta precisión, uno siempre piensa en la parte topográfica, ¿ya? ¿No es cierto? El equipo de meteorología obviamente tiene mayor precisión, pero cuando uno habla de alta precisión, está pensando en 1 o 2 milímetros, ¿ya? Y alta velocidad son escáner láser, ¿ya? La diferencia es la tasa de medición por segundo. Uno habla de alta velocidad, ¿no es cierto?, de unos 20.000 puntos por segundo, ¿ya? De esa tasa de medición hacia arriba, hasta, no sé, 500.000 puntos por segundo, 1 millón o más, ¿ya? Ese es como el rango de alta velocidad. La diferencia entre uno que mide, no sé, 20.000 puntos por segundo o otro que mide 1 millón de puntos por segundo es simplemente el tiempo. El resultado, si uno ve una nube, sin saber cuánto se demoró, ¿no es cierto?, el resultado es prácticamente igual. Simplemente el de 20.000 se va a demorar un poco más que el de, no sé, 1 millón de puntos por segundo. Entonces, ¿no es cierto?, tenemos el registro en tiempo real, ¿ya? Pero ¿qué es el registro de la nube de puntos? ¿Cómo se trabaja esto en los escáneres convencionales? Hasta ahora, ¿cómo se trabajaba, ¿no es cierto? Un escáner convencional, antes de X7, lo que hace es hacer una medición, ¿ya? Y él siempre piensa que su origen es 0, 0, 0, ¿no es cierto? Norte, este y cota a 0, pero con cualquier orientación. Entonces yo hago la medición, luego me muevo a la siguiente posición y obtengo esto. El equipo piensa que sigue parado, ¿no es cierto?, en la misma coordenada de origen, pero ahora quedó con otra orientación simplemente por la posición del trípode, ¿ya? Y la próxima posición, ¿no es cierto?, va a pasar lo mismo. Al final es como un rompecabezas, ¿ya? Cada pieza, ¿no es cierto?, es un escaneo y cada pieza, ¿no es cierto?, tiene distinta dirección y distinta posición. ¿Cómo yo armo este rompecabezas? Es el proceso de registro de nube de puntos. Entonces yo tengo varios modos de armar este rompecabezas. Lo puedo hacer a través de esferas, target o algoritmos, ¿no es cierto?, de los software que ocupan la misma nube de puntos y el traslape que hay entre una posición y otra para hacer este registro, ¿ya? Y son registros de alta precisión, ¿ya? Y en base a estos objetos, yo puedo, ¿no es cierto?, armar este rompecabezas y que quede todo consistente. Entonces tenemos distintos objetos, por ejemplo, la esfera, ¿ya? Para hacer este registro, hay como ciertos procedimientos para poder armar la nube de puntos. Por ejemplo, si utilizo esferas, entre una posición y otra, yo tengo que tener 4 esferas en común, ¿ya? Y en base a esas 4 esferas, él va armando. Si sigo avanzando, ¿no es cierto?, esas 4 esferas las tengo que mover, ir moviendo, ir moviendo, ir armando toda la nube de puntos. Hace un tiempo, ¿no es cierto?, cuando recién, ¿no es cierto?, empezó a aparecer esta tecnología de escáner de alta velocidad con esferas, era normal que en terreno, ¿no es cierto?, uno andara con, no sé, 3 mochilas con esferas, ¿ya? Cada mochila tenía 6 esferas, al final uno trataba de andar con, no sé, con 15 esferas en terreno, cosa de poder optimizar los tiempos en terreno, estar moviendo la esfera, ¿no es cierto?, se vuelve poco productivo, ¿ya? Eso pasa con los escáneres convencionales. Muchas veces también en terreno pasaba de que los mismos viejitos que andaban en terreno, ¿cierto?, la tomaban, la movían, a veces uno no se daba cuenta y la dejaban ahí mismo, ¿no es cierto?, pero, no sé, 2 centímetros al lado, y en el procesamiento, ¿no es cierto?, ahí uno lo detectaba y a veces tenía problemas, ¿ya? Otros targets son objetivos para hacer registro, son estos targets blanco y negro, que básicamente son stickers, que se van pegando, ¿no es cierto?, en el sector que quiero levantar. También, antes, no sé, se imprimían, si era una planta grande, 150 de estos stickers, ya. Son hojas, ¿no es cierto?, blanco y negro nomás, no tienen nada especial. Y se plagaba, ¿no es cierto?, la planta de estos stickers y uno empezaba, ¿no es cierto?, a levantar. La desventaja que tenía así trabajar con estos stickers era que el escáner lo tenía que ver a cierta distancia, ¿ya? Más allá de 15 metros, ¿no es cierto?, el sticker ya no se veía bien. O si veía el sticker de forma tangencial, también no se veía bien, se perdía el centro del sticker, ¿ya? Por eso en ese caso, para hacer el registro, eh, es mucho mejor la esfera, ¿no es cierto? La esfera la puedo ver a mayor distancia y también da lo mismo la orientación con la que yo la mida, ¿ya? Siempre va a ser esfera.
¿Mm? Eso era cómo se trabajaba en forma convencional. Después, ¿no es cierto?, empezaron a desarrollarse distintos algoritmos para hacer el registro en base al mismo traslape que hay entre una nube y otra, ¿ya? Eso es algo que ya está bien consolidado y avanzado. Por lo general, ya llegó un punto a que depende, ¿no es cierto?, el gusto de cada uno, si lo hago por esfera o por traslape entre nube y nube, ¿ya? Yo Sebastián, prefiero el traslape entre nube y nube. ahora, lógicamente que utilizar esferas o utilizar target es mucho menos productivo que solamente aprovechar estos algoritmos de registro que hay hoy en día. Y mucho Por más supuesto. si son registros en tiempo real como es el caso de X7, ¿cierto? Claro, sí, sí. Claro, ahí uno tiene que elegir. Por ejemplo, si utilizo target y esferas en terreno, es menos productivo en terreno, pero en postproceso quizás va a ser un poquito más simple, ¿no es cierto? Porque el software automáticamente busca estos elementos y los une. En cambio, si hago el registro por traslape entre nube y nube, el terreno va a ser muy rápido, pero el postproceso va a ser más lento, porque tengo que ir armando nube a nube, ¿no es cierto?, haciendo el registro. Entonces ahí es un poco cómo quiera trabajar cada uno. Generalmente en terreno uno tiene poco tiempo, ¿no es cierto? Son zonas que hay mucho movimiento y lo que uno quiere es salir lo más rápido posible del terreno. Entonces por eso yo prefiero hacer levantamiento por traslape, ¿no es cierto? Y llevarme un poquito más de pega, ¿no es cierto?, en el postproceso. Eso dejarlo claro, ¿no es cierto?, que es en base a un escáner convencional, ¿ya? Distinto es con X7, ¿ya? ¿No es cierto? Acá tenemos X7, el tablet, y esta es una nube de puntos de X7. Ahí hay un triángulo naranjo, ¿no es cierto?, que es una posición. Y el equipo cuenta con un sensor inercial, ¿ya?, un sensor de autonivelación y la nube de puntos, ¿no es cierto? Con estos tres elementos, él puede hacer el registro automático. El sensor inercial básicamente lo que hace es ir registrando la trayectoria que yo tengo cuando muevo el escáner, ¿ya? Calcula una posición y una orientación y puede calcular la siguiente posición, ¿ya? Donde está parado de forma aproximada. Y sumado esto a la autonivelación y al mismo traslape entre la nube de puntos, ¿no es cierto?, él puede hacer este registro automático y poder ubicar la siguiente estación. Entonces ahí tengo una siguiente estación, ahí apareció, ¿no es cierto?, de color verde, y vemos que el software, ¿no es cierto?, la tablet en terreno me entrega un informe de precisión. Por ejemplo, cuando hace el registro automático me entrega esto. Me dice que se demoró 13 segundos en hacer el registro, tiene un error de 1 milímetro, el porcentaje, ¿no es cierto?, de superposición entre una nube y otra, y un porcentaje de confianza, ¿ya? Eso me va entregando cada vez que él hace un registro. De esa forma yo voy verificando que todo, ¿no es cierto?, esté dentro de los parámetros que necesito para el levantamiento. Luego, ¿no es cierto?, la otra posición, la siguiente posición, la siguiente posición, y eso él lo va haciendo de forma automática en terreno, ¿ya? Y yo lo puedo ir viendo de inmediato en la tablet, en tiempo real. Entonces, cuando yo tengo estas distintas posiciones, ¿ya?, la nube de puntos luego, ¿no es cierto?, se vuelve solamente un conjunto, ¿no es cierto?, de nube, y me la muestra de esta manera, ¿ya? Ahora, si se fijan, es como un solo color, ¿ya? Este color lo da en base a la intensidad de la superficie donde rebotó. Por ejemplo, superficies que son oscuras o que están húmedas tienden a absorber la luz que emite el láser. Y de esa forma el software codifica esa energía en un cierto color. En este caso, ¿no es cierto?, lo rojizo o lo rojo, ¿no es cierto?, es algo oscuro o que está húmedo. Y las zonas que son más celestes, azules, como por ejemplo cinta reflectante, es porque rebotó mejor la luz ahí y lo codifica de otro color, ¿ya? Todo esto yo lo puedo ver directamente en terreno, ya esto lo veo en la tablet. Y también, ¿no es cierto?, puedo tener el RGB. Si hago la medición con fotografía, puedo montar la fotografía sobre la nube de puntos y cada punto tiene el color del píxel de la imagen. ¿Ya?
Eso es el registro, ¿no es cierto?, automático, pero para que esté este registro automático, también tengo que tener ciertos procedimientos en terreno. Por ejemplo, fábrica recomienda entre una posición y otra que sean más o menos 20 metros, ¿ya? Entre una posición y otra, y que tenga un cierto traslape. Yo he probado, he hecho un levantamiento, ¿no es cierto?, y he tomado distancias de 36 metros, y el equipo ha registrado igual, sin dobles capas, con buena precisión. Entonces, va a depender mucho las condiciones del terreno, ¿ya? La cantidad de traslape que tenga, ese tipo de factores, ¿ya? Fábrica recomienda entre una posición y otra unos 20 metros. En el caso que yo supere esa distancia y el software, ¿no es cierto?, no pueda armar la nube punto, ya sea por traslape, ya sea por distancia, yo en la misma tablet tengo esta herramienta, ¿ya? Donde yo puedo hacer el ajuste manual. ¿Se fijan? Simplemente lo muevo de forma aproximada, ¿ya? La posición que no quedó bien registrada, y él hace, ¿no es cierto?, el refinamiento y ajusta mejor la nube punto. Y puedo chequearlo haciendo un perfil, ver si visualmente, ¿no es cierto?, si es que tengo alguna doble capa, algo. También lo puedo chequear en terreno. Y esto lo hago mientras el equipo sigue midiendo, o sea, el equipo trabaja de forma independiente a la tablet. Yo todo, puedo hacer mediciones, arreglar un registro, lo que sea, y la tablet sigue midiendo, ¿ya? Otra forma de hacer el registro es en base a la imagen, ¿ya? Acá busco simplemente dos puntos en común, que me dan la dirección, y él también, ¿no es cierto?, lo puede orientar. Y hace luego el refinamiento. Y tengo los dos puntos en común, que le da la dirección, y ahí lo monta, ¿no es cierto?, de forma aproximada, y hace el último refinamiento, ¿ya? Entonces, si hay alguna toma que no logro ajustar, lo puedo hacer en la misma tablet, ¿ya? Mientras el equipo sigue midiendo. Esto no toma más de, no sé, 30 segundos, 40 segundos, y obtengo, ¿no es cierto?, la nube de puntos completa registrada. No es necesario que, si hay alguna toma que no puedo armar, no es necesario, ¿no es cierto?, que llevarla a un software de postproceso. No, todo eso, todo el registro lo hago en terreno. Entonces, una vez que tengo todo el registro armado, en el mismo terreno, yo puedo generar informes de precisión. Por ejemplo, este es un informe tipo del equipo. Puedo personalizarlo, ¿no es cierto?, el logo, la fecha, empresa. Y acá me indica un resumen del proyecto. Por ejemplo, este proyecto fueron 169 escaneos. Esto se hizo en un día de trabajo. Efectivos deben haber sido 6 horas. ¿Ya? Tuvo este error, 3 milímetros. Superposición, 45%. Y el porcentaje, ¿no es cierto?, de confianza. 3 milímetros para 169 posiciones es algo súper fino. O sea, estos eran unos departamentos donde se midieron 3 pisos, ¿no es cierto? La única forma de conectar un piso con otro era la escalera, algo que es súper confinado, ¿no es cierto? Y puede generar como un área de pivote, ¿ya? Así que los 3 milímetros, para este caso, están súper bien. Para casos que son más... ¿Sí? En esos 169 escaneos, tú escaneaste los 3 pisos. Sí, sí. Y te fuiste moviendo en diferentes posiciones, ¿cierto? Y ese registro que tú estás mostrando ahí es el obtenido en tiempo real, las estadísticas de error y otros elementos. Claro, sí. Ok. Desde la misma tablet yo obtengo eso. Entonces, por ejemplo, escaneos que son más pequeños, no sé, de 20, 25 escaneos de un área que no tenga esta complejidad, ¿no es cierto?, de tener estas áreas como de pivote, uno obtiene lo típico, 1 milímetro, 2 milímetros de precisión. Y acá tengo un resumen detallado, ¿no es cierto?, del informe. Por ejemplo, acá tengo que la estación 1 se vinculó con la 2, la 3, ¿no es cierto?, tuvo esta precisión en el traslape entre estas estaciones y el porcentaje, ¿ya? Es un informe que es bien detallado, también bien presentable, bien bonito, ¿no es cierto?, que lo obtengo automáticamente al finalizar el terreno, ¿ya? De esta forma me voy seguro de que mis datos, ¿no es cierto?, están bien,
y gracias a la tablet, ¿no es cierto?, y poder ver la nube punto 3D, también me doy cuenta de que me llevo todos los datos, ¿ya? Que no vaya a quedar ningún lugar vacío, sin datos. Entonces obtengo este informe y puedo exportar directamente también la nube de puntos desde la tablet, ¿ya? No es necesario pasar por un software de oficina para hacer un refinamiento de la nube de puntos o para cambiar el formato, ¿ya? Yo desde la misma tablet, y también puede ser desde el mismo terreno, puedo exportar estos formatos, ya E57, LAS, que son formatos estándar de cualquier software que importe nube de puntos, RCP, si es que lo quiero llevar a Revit o algún software de Autodesk, o si lo quiero llevar a un software de Bentley, MicroStation, PTX, que es también un formato más estándar, y estos formatos que son de Trimble, para llevar, ¿no es cierto?, a TBC o a RealWorks, ¿ya? Eso es registro, ¿ya? A veces se tiende a confundir el registro y la georreferenciación en el escáner láser, ¿ya? Esta era la nube registrada, ¿no es cierto? Mi rompecabezas armado, consistente, ¿ya? Y ubicado en una coordenada que es una coordenada de escáner láser, ¿ya? Cuando yo registro, yo a una posición de escáner láser le digo que es mi posición de referencia, y ese va a ser como mi origen, y todo mi rompecabezas se arma a ese punto, ¿ya? Y se orienta en base a ese punto, ¿ya? Y tengo estos targets, ¿no es cierto? Si es que yo quiero georreferenciar. Esos targets para georreferenciar, lo ideal, ¿no es cierto?, ubicarlos que cubran, ¿no es cierto?, toda el área del levantamiento, que se distribuyan tanto planimétricamente como altimétricamente también. Si tengo, no sé, un edificio, lo ideal también es pegar unos targets arriba, ¿no es cierto?, para poder controlar la cota. Y en base a esto, ¿no es cierto?, yo voy a tener estos targets con coordenadas de escáner láser. Cada centro de ese target va a tener coordenadas que van a ser en base a este sistema de coordenadas, ¿ya? Muy cercano a 0, 0. Pero ¿qué pasa si yo quiero llevar esta nube de puntos a coordenadas de proyecto, ¿ya? Hay algunas aplicaciones que simplemente si yo quiero ver, no sé, modelar algún tipo de componente o algo, no necesito georreferenciarlo, ¿ya? Pero si yo lo quiero comparar con planos, ¿no es cierto?, comparar con algún modelo 3D, hacer un análisis de interferencia, sí lo tengo que llevar al sistema de coordenadas del proyecto. Entonces este es el sistema de coordenadas del proyecto. Se fijan que va a tener otro origen, va a tener otra orientación, ¿ya? Y para poder transformar esta nube de puntos y hacerla compatible con los planos, ¿no es cierto?, lo hago a través de topografía, ¿ya?, que es el proceso de georreferenciamiento. Entonces, ¿qué hace la topografía? La topografía se instala en el marco, en el sistema de coordenadas del proyecto, y le da nuevas coordenadas a estos targets, ¿ya?, a todos los targets. Acá lo ideal, ¿no es cierto?, es ubicar los targets y la estación total de forma estratégica, cosa de hacer una pura posición con la estación total y poder desde esa posición ver la mayor cantidad de targets. Cada vez que me muevo con la estación total estoy arrastrando, ¿no es cierto?, un error. Generalmente, por ejemplo, un levantamiento de planta son visuales cortas, ¿no es cierto?, el error que tengo, ¿no es cierto?, en instalarme, todo eso va sumando. Entonces, lo ideal es desde una posición poder, o desde las menores posiciones posibles, poder darle a todos los targets. Y con eso obtengo, ¿no es cierto?, coordenadas que son coordenadas de estación total, que son coordenadas en el sistema de coordenadas del proyecto. Y en base a eso, en base a estas dos coordenadas, yo hago una transformación de coordenadas. Esto ya lo hace un software, ¿no es cierto?, de oficina, como TBC o RealWorks, y puedo llevar esta nube de puntos al sistema de coordenadas del proyecto, ¿ya? Y de esa forma hacer, no sé, mi análisis de interferencia, la aplicación que necesite, ¿ya? Eso es un poco la diferencia. Sebastián, permíteme acotar algo ahí. ¿Mm? También está la otra opción que existe para esto, es justamente con SX10, ¿cierto? Claro. SX10 sería una mezcla de lo que habla Sebastián de posición de escáner láser y posición de estación total. Con SX10 se podría densificar también el sistema de coordenadas del proyecto que habla Sebastián. Habitualmente esas son coordenadas topográficas. En esos escaneos que ya están orientados, entran como escaneos fijos y posteriormente la SX10 se cambia como estación de escaneo. Eso también, bueno, lo comentaba porque
en los webinars anteriores o los cursos anteriores se había preguntado muchísimo. ¿Cuál es la diferencia? Productividad. Simplemente productividad. Por un escaneo del X7 que demora 1 minuto y medio, Seba, Sí, ¿sí? exacto. La SX10 en un escaneo de banda podría demorarse unos 8 minutos, ¿cierto? Pero la diferencia es que te permite densificar el sistema de coordenadas. Esto lo hemos visto muy bien en el ámbito de túnel. En el ámbito de túnel anda espectacular. En el ámbito de planta es un poco lento, entonces ahí es donde entra con mucha fuerza esto que está hablando Sebastián. Esto está completamente enfocado en un flujo relacionado con plantas industriales, con zonas muy confinadas, etc. Si de otra manera el escaneo está más ligado al ámbito de la topografía convencional, ¿cierto? La recomendación nuestra iría por el lado de SX10. Claro, sí. Y qué bueno que hiciste la diferencia, porque muchas veces se piensa que la SX10, ¿no es cierto?, al ser escáner y también tener la posibilidad de instalarse como estación total, que cada escaneo va como georreferenciado, ¿ya? Y eso no es así porque, o sea, es malo por un tema de productividad, como decía Ariel, ¿no es cierto?, estar orientándose en cada escaneo, y también por un tema de precisión, ¿ya? Porque al final la precisión que tiene el registro entre una posición y otra, orientada topográficamente, donde me instalo, tengo calajes que son, sigo pensando en plantas, son cortos, ¿no es cierto? El error que voy a tener entre una estación y otra, todo el error topográfico que pueda tener, no sé, 6, 7 milímetros, lo voy a transmitir entre una nube y otra. Entonces, si paso una línea, por ejemplo, de piping entre una nube y otra, que yo registré de forma topográfica, obviamente voy a tener una desviación, pues. La tubería se va a ver como cortada, ¿ya? Es por eso que, como decía Ariel, hay estaciones que son topográficas y otras estaciones que son de escaneo. Entonces uno al final lo que trata de hacer es que sean, hacer un registro con todas las estaciones de escaneo y que todo eso quede preciso, y luego las estaciones topográficas que al final solamente georreferencien todo el bloque y no lo desarmen, ¿ya? Sebastián, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Fernando Millar por acá. Hola, oye, referente a lo mismo, si tú haces unos escaneos con estación total y escáner y la georreferencia en terreno, con esas diferencias que tú hablabas, igual después el Real World tiene una posibilidad de hacer un ajuste dejando un escaneo fijo, como en otros software. sí, sí, o sea, yo podría, de hecho, o sea, el procedimiento más, o sea, si tengo RealWorks, yo ahí puedo ingresar cualquier nube de puntos y si tengo otra enlape, la voy a poder juntar igual, ¿ya? Voy a poder hacer el registro igual, no habría problema con eso. ¿No? Es para afinar eso que tú decías al final, porque te pueden quedar algunos milímetros desfasada alguna toma, aunque lo haya hecho Es, con coordenadas topográficas. es que no es un tema de equipo ni de software, sino un tema de procedimiento. Por ejemplo, si yo tengo cuatro escaneos, yo no voy a orientar topográficamente los cuatro escaneos, porque al final en cada traslape que hay entre esos cuatro escaneos voy a visualizar el error que tuve topográficamente, la instalación, la orientación. Entonces, lo que es mejor es esos cuatro escaneos, registrarlos, no sé, por nube de puntos, ¿ya? Por traslape, y ese bloque completo, georreferenciarlo. Entonces, al final, no es un tema de equipo ni de software, sino un tema de procedimiento. De esa forma, el error que yo pueda tener topográficamente se va a ver reflejado como un bloque y no me va a desarmar ya mi rompecabezas, sino que solamente lo va a mover. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era el flujo de trabajo convencional? Antes, ¿no es cierto?, teníamos la captura en terreno, luego hacíamos el registro en oficina, ¿ya? Y luego se sacan los productos. En terreno yo no sabía lo que tenía al final. Muchas veces uno levantaba y se daba cuenta en oficina, cuando ya se fue de la faena, ¿no es cierto?, que faltaba un dato, que un dato no se movió, quedó mal, ¿ya? Con X7 yo me evito eso, ¿ya? El flujo de trabajo con X7
el registro se va a la etapa de captura, ¿ya? Y el registro yo lo veo en terreno. Entonces puedo asegurarme de que me voy con todos los datos, que todos los datos están bien, ¿no es cierto? Y que no hay ninguna sombra, ¿no es cierto?, en mi levantamiento. Y obtengo una nube final, ¿ya?, que se puede exportar directamente desde la tablet y pasa, ¿no es cierto?, a gabinetes ya para software que son más especializados a hacer el análisis y un modelamiento 3D. ¿Ya? Esto es lo que hace X7. Entonces X7, en terreno lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, visualización de nube de puntos en 3D, que básicamente lo que hago es ver esto. Esto mismo, esto está grabado desde la pantalla del tablet, ¿ya? Esto es lo que yo veo en terreno, y de esta forma también lo puedo manejar, ¿ya? Estos fueron alrededor de 20 escaneos, ¿ya?, de 1 minuto y medio, con X7. Y esta es la forma en que yo puedo ver la nube de puntos, y como les decía, ver si hay alguna zona que me falta escanear, me doy cuenta acá, ¿ya? Y no en gabinete cuando quizás ya no pueda volver, ¿no es cierto?, a faena. Y también ayuda mucho para poder planificar los escaneos, ¿ya? Hay veces que al no ver lo que uno está haciendo, uno hace escaneos de más, ¿ya? Y con esto yo puedo, ¿no es cierto?, optimizar las posiciones de forma de ser también más productivo en terreno. Otra de las cosas que Sebastián, también se puede... ¿Sí? hay una pregunta, dice, si tenemos error en posición 5 milímetros, en el registro 3 milímetros, entonces en total sería 8 milímetros, al 99% serían 24 milímetros. No es distinto. O sea, una cosa es el error del registro, ¿ya? Que depende de las circunstancias, ¿no es cierto? Pero por lo general uno espera unos 2-3 milímetros en un sector, ¿no es cierto?, amplio. Y eso es, ¿no es cierto? Con eso yo me aseguro que una línea de tubería o una estructura entre un piso y otro, ¿no es cierto?, no se va a ver desfasada, ¿ya? Exacto. Otra cosa es el error que yo pueda tener en la exactitud. El registro ve netamente la precisión de mi rompecabezas. Y la topografía es exactitud. Es como yo voy a poner este rompecabezas, ¿no es cierto?, sobre la mesa o sobre mi sistema de coordenadas. Entonces, siempre, ¿no es cierto?, la topografía de la estación total, a no ser que yo haga una poligonal, ¿no es cierto?, de alta precisión, que no es el caso, ¿no es cierto?, dentro de una planta o dentro de una faena, va a tener menor precisión que mi escaneo. Entonces, al momento yo de georreferenciar, voy a mover todo el bloque, ¿ya? Estos 3 milímetros, ¿no es cierto?, de precisión entre las piezas, ¿ya?, lo voy a mover completo. No lo voy a desarmar, no lo voy a deformar, ¿ya? Y la precisión topográfica se va a ver reflejada, ¿no es cierto?, en cómo se ubica este puzzle en la mesa. Exacto. Que ahí ya depende, ¿no es cierto?, no del scan, no del software, sino que de un procedimiento ya topográfico. Sí, mira, para complementar también lo que estás diciendo, porque estoy completamente de acuerdo, se puede explicar también como un ajuste en red, ¿cierto? Como un ajuste en bloque. Vas a tener redundancia, vas a tener la robustez, ¿cierto? Y por el otro lado, el refinamiento en la medición. Mientras más posiciones de escaneo se hagan, lógicamente se va a incurrir en un error, pero como está ajustado en bloque, necesariamente la precisión mejora. Claro. ¿Bien? Sí. Entonces, también tengo la herramienta de secciones, que es la que está acá. Le insisto, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que esto está grabado desde la tablet, ¿ya? Es lo que yo puedo hacer en terreno. ¿No es cierto? Puedo hacer estas secciones, cosa de poder quizás ver si es que hay alguna doble capa, o ver algún detalle, ¿no es cierto?, que de forma más fácil lo puedo hacer a través de esa herramienta. Imágenes 360, el equipo, ¿no es cierto?, también toma fotografías, hace panorámicas, y puedo ir navegando en las distintas estaciones. Por ejemplo, acá voy en la estación 4, luego en la estación 5, ¿ya? Y sobre la imagen, ¿no es cierto?, puedo hacer mediciones. Como tengo la nube de puntos de fondo, ¿no es cierto?, puedo hacer estas mediciones. Horizontales, mediciones verticales también. De inmediato, en terreno. También puedo agregar información y fotografías al levantamiento. Por ejemplo, este fue un levantamiento de un componente. Hay cosas, ¿no es cierto?, que el escáner muchas veces no define bien, algún orificio, algún grosor. Entonces, ese tipo de cosas yo la puedo medir, o sea, con un pie de metro y poder vincularla al escaneo, ¿ya?
Esto también lo hago en terreno mientras el equipo está midiendo. La misma tablet trae una cámara fotográfica, ¿ya? Entonces yo pincho el punto donde quiero vincular, tomo la fotografía y le puedo, ¿no es cierto?, también incluir información. Esto muchas veces, ¿no es cierto?, se anota en un papelito, esta medida, muchas veces ese papelito, la letra no se entiende, ¿no es cierto? Uno le pregunta al viejito qué escribió ahí, él tampoco muchas veces se entiende. Entonces con esto se evita, ¿no es cierto?, esos problemas de información. También puedo hacer mediciones, como veíamos, ¿no es cierto? Están las mediciones sobre la imagen, también puedo hacer mediciones sobre la misma nube de puntos, por ejemplo, el piso de departamentos que hablábamos delante, o hacer mediciones, por ejemplo, del área, el perímetro, por ejemplo, ahí del comedor, living, cocina. Tengo la información también en terreno, también si es que quiero tomar alguna distancia, por ejemplo, no sé si quiero ingresar algo, o hacerlo directamente en terreno. Ya. Entonces, uno de los sensores que tiene el equipo, ¿ya? Y que es también de las principales características, es su doble compensador, ¿ya? Este autonivelador de grado topográfico, que tiene una precisión de 3 segundos, ¿ya? Eso quiere decir que tengo 0.3 milímetros a 20 metros. ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Que cuando el equipo mide, ¿ya? El autonivelador lo que hace es determinar la vertical. Al final define cuál va a ser mi plano XY. La dirección de mi plano es XY. Entonces yo cuando hago la medición, él tiene 3 segundos de precisión a 20 metros. Eso quiere decir que puedo tener una variación de 0.3 milímetros. ¿Ya? Esto comparado con los escáneres en el mercado, ¿ya? Es mucho mejor, ¿no es cierto?, para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, contar con esta precisión de grado topográfico, ¿no es cierto?, muy cercano a lo que es una estación total, que tienen por lo general un segundo, me permite hacer análisis de verticalidad, análisis de horizontalidad de alguna losa, ¿no es cierto?, de forma independiente, ¿ya? Si se fijan acá en la gráfica, tengo en I precisión, y acá tengo la distancia, y los escáneres de 3 segundos, otro que hay de 19 segundos, y hay otro de 180 segundos, ¿ya? Fíjense que el de 3 segundos, que es del X7, a 20 metros, ya, tengo los 0.3 milímetros, ya. El otro ya tiene 1.8 milímetros, y el de 180 ya tiene 17.5. Entonces, por ejemplo, con estos equipos que no son de grado topográfico, si quiero hacer un análisis de verticalidad, sí o sí necesito complementar la medición con una georreferenciación topográfica, cosa de que la nube de puntos tome el sistema de coordenadas de la estación total, que tiene un buen compensador, ¿ya? O si no, mis datos van a ser totalmente falsos, ¿ya? Sebastián, ¿Sí? una buena forma para poner a prueba un escáner sería también haciendo solamente una posición, ¿cierto? Y ese ¿Mm? dato, compararlo, contrastarlo con una fuente más precisa, una estación total o algo así, y especialmente en el ámbito de la determinación de la vertical, ¿cierto? No, Tal como comentas tú, cuando se mezclan los diferentes escaneos, se logra reducir ese error en la falta de verticalidad con los otros escáneres. Pero una buena prueba es hacer solamente un escaneo y con eso verificar la verticalidad. no. Entonces, esta precisión también aplica con el equipo invertido, ¿ya? El equipo también se autonivela cuando el equipo está invertido. Tiene un rango de 5 grados, ¿ya? Y dentro de esos 5 grados, él aplica esta precisión que es de grado topográfico, ¿ya? Permite, ¿no es cierto?, hacer ese tipo de análisis sin la necesidad de apoyarse de un equipo topográfico como una estación total. Se autocalibra, ¿no es cierto? Lo que le decía, con esto garantizo que cada escaneo esté dentro de los parámetros. El escaneo más rápido es de 1 minuto y medio, y dentro de ese 1 minuto y medio toma 25 segundos, ¿no es cierto?, en chequear sus parámetros internos. Y con esto, ¿no es cierto?, se elimina las recomendaciones de los fabricantes de enviar a fábrica este equipo, ¿no es cierto?, hacer algún tipo de calibración o mantención una vez por año, ¿ya? Este equipo no lo necesita, lo hace automáticamente en cada medición. Y esto reduce, ¿no es cierto?, los costos de mantenimiento, y lo que decíamos, ¿no es cierto?, tiene 2 años de garantía.
El equipo también cuenta con un modo de alta sensibilidad, que es una medición de superficie oscura y reflectante. Los que han ocupado escáner láser, ¿no es cierto?, saben, ¿no es cierto?, que cuando hay superficies que son muy reflectantes o muy oscuras, el equipo mide con mucho ruido o simplemente deja el vacío, ¿no es cierto?, no mide. Este equipo ya en su modo normal mejora bastante el láser en ese sentido, y también cuenta con un modo de medición que es para este tipo de superficies. Por ejemplo, acá notamos que la cinta reflectante hasta de los conos se ve, ¿ya? Hay datos, obviamente quizás va a tener un poquito más de ruido que el dato normal, pero hay datos, ¿ya? O lo mismo, esta zona que era realmente oscura, los neumáticos. Acá hay otro ejemplo, ¿no es cierto? Estos flanges, también que estaban pulidos, ¿no es cierto? Estaban brillantes. El equipo los mide sin problema. Con respecto al láser, ¿ya? El equipo, en cuanto a la resolución, el equipo, su medición más rápida es de 1 minuto y medio. Ya yo obtengo 12 millones de puntos, y su resolución más densa, 6 minutos y medio, y obtengo 125 millones de puntos. ¿Ya? ¿Qué es la resolución, no es cierto? Básicamente es que yo escaneo un muro que está a cierta distancia y veo el espaciamiento que hay entre punto y punto, ¿ya? El espaciamiento que hay entre punto y punto, esa es la resolución que tengo. Muchas veces lo tienden a confundir con la precisión, ¿ya? Otra cosa es la exactitud de alcance, que es de 2 milímetros, que básicamente, ¿no es cierto?, se mide un objeto, un punto a cierta distancia, y esa distancia es conocida, ya hay una distancia patrón, y se comienza a comparar la distancia del escáner láser, ya sucesivas mediciones sobre esa distancia patrón. La dispersión que tienen esos datos, ¿no es cierto?, van a ser los 2 milímetros. Y tiene un alcance entre 60 centímetros y 80 metros. ¿Ya? Ese es el alcance que tiene del láser eléctrico. También cuenta con una cámara RGB, tiene 3 cámaras de 10 megapíxeles cada una. ¿Ya? Ahí están las 3 cámaras, este es el detalle. Y tengo varias formas de medición. ¿Ya? Una que dura 1 minuto, que toma 15 fotografías, que es un ejemplo de lo que estoy viendo acá. ¿Ya? Esto fue una medición de 1 minuto por posición, y esa es la calidad de imagen que obtengo. ¿Ya? Con 2 minutos, ¿no es cierto?, mejora la imagen, se suaviza, ¿no es cierto?, la superposición entre una imagen y otra. Pero con 1 minuto, para muchas, ¿no es cierto?, aplicaciones basta. Y puedo colorear, ¿no es cierto?, la nube de puntos con esa imagen. Entonces, resumiendo, los componentes del sistema, está el X7, ¿no es cierto?, un equipo con 2 años de garantía, registro automático, se autonivela, se autocalibra, pesa 5 kilos, ¿ya? Viene con esta tablet T10, que es una tablet que tiene Windows 10, procesador i7, 256 GB de memoria, 8 GB en RAM, tiene grado militar, ¿ya? Está preparada, ¿no es cierto?, para condiciones de terreno, no hay problema con eso. Dentro de la tablet tengo el software Perspective, que es el que hace toda la magia de armar la nube de puntos, ¿ya? Viene con esta mochila de transporte, donde la puedo llevar incluso en la cabina del avión, ¿ya? Ahí se muestra, ¿no es cierto? No hay problema. También viene una maleta rígida, no se usa mucho, básicamente en esta maleta la envían el equipo desde fábrica. Viene con 3 baterías, son las mismas baterías de las estaciones totales, ya de la serie S, cada una dura alrededor de 4 horas. Un trípode de Jigsaw, ¿no es cierto? Y este adaptador rápido para instalar y sacar el equipo de forma rápida. Algunas de las aplicaciones de estos escáneres de alta velocidad, ¿ya? En BIM y inspección en construcción, ya tengo la inspección de obra, donde puedo hacer inspección de diseño en base a modelo IFC, DWG, planidad, verticalidad, horizontalidad de alguna losa, ¿no es cierto? También tiene una inspección en base a esta norma, ASTM. Puedo hacer monitores de deformaciones, análisis de interferencia. Para el área de Scan to BIM o ASBIL, puedo hacer, ¿no es cierto?, modelos 3D BIM, que sean compatibles con BIM, o un ASBIL en 2D o en 3D. Y también herramientas típicas topográficas como curvas de nivel, superficie, digitalizaciones, ubicación. Estas son algunas imágenes de levantamientos que hemos hecho con X7. Ya este es el tema de los departamentos que yo les mencionaba. Fueron todas esas estaciones, 169. ¿Ya? Y ahí se va viendo, ¿no es cierto?, cómo se fue armando automáticamente el registro. ¿Ya? Sebastián, recalcar que eso es en un día. Sí, efectiva deben haber sido 6 horas de medición.
Otro ejemplo, ¿no es cierto? Esto es un domo, está nevando incluso, y eso es lo que veo en terreno, ¿ya? Entonces, una cosa es el dato técnico, ¿no es cierto?, de poder completar, tener el levantamiento completo en terreno, poder hacer mediciones, pero otra cosa también es cómo uno se vende como empresa también. Es súper atractivo para mostrar esto en terreno al mandante, por ejemplo. Ver ahí en tiempo real, ¿no es cierto?, su planta, ver la nube de puntos, ese otro plus también que tiene la tablet. Todas imágenes desde la misma tablet. Entonces, ¿qué hago con esta nube de puntos? Una de las cosas que puedo hacer, ¿no es cierto?, es esta inspección de planidad. Por ejemplo, acá tengo un muro, incluso en la fotografía, si se ve con detalle, la misma sombra indica la deformación que tiene. Si yo la escaneo y la comparo con un plano teórico, ¿no es cierto?, puedo obtener este mapa de colores que me indica cuáles son las zonas que están por fuera, ¿no es cierto?, y por dentro de este plano teórico. Si yo pincho cualquier punto, obtengo la distancia, ¿no es cierto?, que tiene de deformación. También inspecciones de verticalidad, por ejemplo, una excavación en metro. Puedo compararlo, ¿no es cierto?, con el diseño y ver cuáles son las zonas para analizar la verticalidad o planidad, dónde hay que cortar, dónde hay que picar, cuánto también hay que picar, o si hay que chocretear a otra capa de chocret, dónde hay que chocretear y cuánto se está chocreteando también para el tema de los estados de pago. Eso mismo, ¿no es cierto? Yo obtengo una imagen de este tipo, donde cada punto, ¿no es cierto?, yo tengo la desviación que hay. Cuánto hay que cortar o cuánto hay que rellenar. Cuánto hay que cortar y cuánto hay que rellenar. Si quiero productos que sean más 2D, más en el sentido de CAD, también puedo obtener distintos perfiles y esto lo exporto a un software CAD, MicroState, un AutoCAD, y obtengo la línea roja que es la teórica y la línea verde que es el escaneo. Y ahí voy viendo, ¿no es cierto?, cuál es la desviación que va teniendo con respecto al diseño. Otra inspección es la inspección de pisos, ¿no es cierto? También hay estos pisos que son súper planos, pisos industriales de bodega o centro de distribución en altura. Ya también tiene el software RealWorks que hace este tipo de inspecciones. Puede hacer reporte en base a esta norma, ¿ya? ASTM 1155, que básicamente que es la norma para estos pisos que necesitan ser ultra horizontales y ultra planos, ¿ya? Por acá generalmente transitan, ¿no es cierto?, equipos que con cualquier, ¿no es cierto?, oscilación o deformación del piso pueden oscilar y provocar accidentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace el escaneo, el software RealWorks trae filtros automáticos que separan lo que es techo, lo que es muro y lo que es suelo, ¿ya?, de forma automática. Y este suelo, ¿no es cierto?, lo comparo con el suelo teórico, ya que es un plano horizontal. Y en base a colores, lo azul, ¿no es cierto?, es lo que hay que rellenar, lo plomo es lo que está dentro de tolerancia y lo rojo es lo que hay que cortar. Y si necesito, ¿no es cierto?, hacer un análisis para estos pisos superplanos, también en base a la norma, yo tengo estos factores FF, FL, que son los factores de planicidad y horizontalidad en el piso, y puedo ver, ¿no es cierto?, directamente si es que eso cumple con las características que necesito. Otra aplicación, control de avance de obra, ¿ya? Por ejemplo, si estoy en medio de una obra, tengo este diseño, ¿ya? Antes de la instalación de estas 5 tuberías, yo puedo hacer el chequeo, ¿ya? Por ejemplo, hago el levantamiento con un escáner de esta excavación y hago la superposición. Entonces, en base a esto me doy cuenta que falta excavar y que y eso me sirve, ¿no es cierto?, para poder planificar mejor una instalación, ¿ya? No voy con toda la gente, la planificación, los equipos, las tuberías, y me doy cuenta en terreno que no puedo instalar, sino que puedo planificar de mejor manera esto. Puedo comparar la realidad contra el diseño. Por ejemplo, esto es un IFC, lo importo al software, tengo la nube de puntos, ¿no es cierto?, y hago la comparación de la nube de puntos con el modelo directamente. Y en base a colores, él me puede indicar, ¿no es cierto?, si tengo una desviación, no sé, 5 centímetros, es algo personalizable. O sea, yo puedo definir las tolerancias y fácilmente, ¿no es cierto?, veo si es que algún muro quedó desfasado o alguna estructura no quedó en la posición de diseño.
Y puedo hacer comentarios también, ¿no es cierto? Por ejemplo, revisar y eso enviarlo, ¿no es cierto?, al equipo de trabajo. Herramientas típicas de topografía, ¿no es cierto? Ubicaciones, curvas de nivel, perfiles, ¿no es cierto?, que son súper representativos. Esto es un seguimiento de hora que hemos estado haciendo. Por ejemplo, tengo una medición en diciembre, la otra fue, no sé, como en enero, y esto fue lo que se avanzó. Y por ejemplo, ahí tengo el movimiento de tierras que se hizo. Y ahí con esto, ¿no es cierto?, quizás también ayudar en los estados de pago. Otra área de aplicación, ¿no es cierto?, es en túneles y espacios subterráneos, donde yo puedo hacer as-built, ¿no es cierto?, cómo quedó el túnel, perfiles transversales, longitudinales. También puedo hacer inspección, comparar el túnel con respecto al diseño, ¿ya? Ver si hay sobreexcavación, subexcavación, cuánto hay. Y también análisis de chocret, ver el espesor que hay de chocret, el volumen que se está aplicando, ¿ya? Esa es otra aplicación que puedo tener con el escáner. Experiencias que hemos tenido, ¿no es cierto?, en terreno, en túnel, ¿ya? La que les mostraba, ¿no es cierto?, en el video. Acá, por ejemplo, se fijan que es una caverna y hay un acceso acá arriba y uno acá abajo. Esta unión se hizo manualmente, porque acá, ¿no es cierto?, yo hice el escaneo, tuve que apagar el equipo, ¿no es cierto?, en camioneta, bajar y comenzar el escaneo acá abajo. Esto se hace manualmente y en base al refinamiento, el ajuste al final toda la nube de puntos. Y esa es la nube de puntos. Son escaneos de 1 minuto y medio y obtengo esa densidad. Un poco la estrategia de medición en un túnel, ¿ya? Por lo general, el túnel es un área compleja, ¿no es cierto?, para escanear por la propagación de error que puedo tener. Lo que recomendamos nosotros, por la experiencia que hemos tenido, es hacer escaneos, por ejemplo, con el X7, cada 20 metros, para que haga el registro automático, y de forma de zigzag, ¿no es cierto? Con eso yo cubro 100 metros, cada escaneo de 1 minuto y medio, 100 metros de avance lo tengo con el movimiento, ¿no es cierto?, en unos 10 minutos, puedo avanzar 100 metros. Entonces la productividad es mucho mayor, ¿no es cierto?, que un escáner que tenga que nivelar, por ejemplo. Y una vez que tengo, ¿no es cierto?, el registro, esto también, si lo quiero comparar, ¿no es cierto?, con mis planos de diseño, con el eje, la sección, lo georreferencio, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo georreferenciar? Es con estas tarjetas, ¿no es cierto?, cada una cierta distancia, acá está, ¿no es cierto?, cada 300 metros, va a depender de la precisión o el tipo de control que yo necesite. Pero, como les decía, se puede mejorar el tema del procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago el registro de todo esto junto, ¿ya?, y después georreferencio con todos los targets de inmediato, lo más probable, ¿no es cierto?, es que mi túnel se haya desviado y que mis residuales sean mayores, ¿ya? Entonces, la mejor forma de poder georreferenciar un túnel es teniendo un control cada unos 300 metros y teniendo 4 targets por estación. Entonces, yo georreferencio por estación. La primera estación, ¿no es cierto?, georreferenciada, segunda y tercera, y el registro lo voy pegando a la estación que ya está fija. De esa forma puedo controlar un poco la propagación que tengo de la nube de puntos en el túnel. Como el túnel, ¿no es cierto?, es algo lineal, tengo control solamente en un eje. En el otro eje el control es mínimo. Por eso que el túnel se tiende como a desviar. Entonces, en base a esto, uno podría tener, ¿no es cierto?, un buen control para hacer levantamientos con escáner láser. Y puedo obtener distintos productos. Como les decía, un as-built, tengo la nube de puntos, simplemente importo el eje y le digo cada cuánto quiero una sección y acá la va moviendo, ¿cierto? Y eso yo lo puedo exportar, ¿no es cierto?, en AutoCAD como línea. Automáticamente él dibuja las líneas, no lo exporto como nube de puntos. Si quiero hacer alguna inspección, ingreso el eje y la sección en DWG y obtengo esto, ¿no es cierto? Arriba tengo el mapa de colores, es como el túnel abierto, ¿no es cierto?, como proyectado sobre un plano, y voy analizando cómo es la desviación con respecto al diseño. Las zonas azules, ¿no es cierto?, hay subexcavación, y la zona roja hay sobreexcavación. O planificar, ¿no es cierto?, si es que tengo que ir a chocretear alguna zona, o tengo que ir a despinchar en otra,
de forma específica. Y como producto tengo secciones que son CAD, ¿ya? Volumen de corte y relleno también. Una de las aplicaciones, esto fue un pique de 70 metros que se midió. La nube de puntos en, en rojo es cuando la roca estaba viva, y la nube de puntos en verde es cuando ya estaba con chocret. Entonces se hizo la comparación, ¿no es cierto?, del análisis, y acá abajo yo voy viendo cuáles son las zonas que tienen, por ejemplo, un espesor de chocret menor a 5 centímetros. Y de esa forma puedo ir a revisar o a corregir solamente esa zona. ¿Se fijan? En rojo, yo digo que marque en rojo todas las desviaciones que sean menores a 5 centímetros. Ese mismo análisis de chocret también se puede hacer en la frente, una medición sin chocret, con chocret, y obtengo este mapa de colores que me indica, ¿no es cierto?, el espesor que tiene en cada zona de la frente la aplicación del chocret. También obtengo el volumen que se aplicó, y también lo mismo puedo hacer en la misma frente. ¿Ya? Ahí tengo el volumen de chocret que se aplicó en la frente. Otra aplicación o área, ¿no es cierto?, es la operación y mantención de plantas mineras. Scan2Beam y ASBIL, BIM, modelos 3D, con esto puedo hacer también planos generales. También el área de ingeniería inversa, que son modelos 3D más detallados, planos de fabricación, un monitoreo de condición, ya ver análisis de desgaste de ciertos componentes que sufren roces, ¿no es cierto?, desgaste. Con esto me permite, ¿no es cierto?, hacer algún tipo de proyección de cambio de ese desgaste o optimizarlo. Ingeniería tridimensional, informes geométricos, de análisis de calce, de análisis de interferencia, ¿ya? Todo eso lo puedo hacer, ¿no es cierto?, con el escáner y con los software. Entonces, ¿con qué software trabajamos? Tenemos RealWorks, que es todo lo que habíamos visto antes, el tema de túnel, el tema de inspección de construcción, y también puede hacer modelos 3D. Ya, pero estos modelos 3D son modelos 3D de geometría simple, o sea, un cilindro, una caja, un cono, ese tipo de cosas, modelos. Entonces, al final, el detalle que yo puedo alcanzar máximo es esto, ¿ya? En base a solamente geometría simple. Y también de forma manual, o sea, cada uno va modelando parte por parte. Luego tenemos Edgewise, ¿ya? Que es un software de modelamiento un poco más automatizado, donde busca automáticamente las tuberías, vigas también, vigas metálicas, ¿ya? Y la ventaja que tiene es que aparte de ser ASBIS, también puedo yo exportar el modelo 3D con el catálogo, ¿ya? El modelo en base a un catálogo de estructura, un catálogo de piping, y eso yo lo puedo exportar, por ejemplo, a Revit o AutoCAD Plan. Y luego tenemos la ingeniería inversa, ya hacer modelos 3D mucho más complejos, ¿no es cierto? Geometrías que son más complejas, por ejemplo, los orificios. También puedo modelar superficie orgánica si quiero ver cómo se comporta un componente con cierta deformación. También lo puedo hacer. Es un software mucho más específico, y al final acá uno puede modelar lo que sea. O sea, se puede modelar todo. Scan2Beam, ¿no es cierto? Algunos ejemplos de modelamiento, estos todos han sido en base a nube de puntos. Acá hay como un mix, ¿no es cierto?, de los tres software. Las tuberías fueron hechas en Edgewise. Los estanques fueron hechos en RealWorks. Y estas bombas que están acá se hicieron en Geomagic, ¿ya? No tiene mucho detalle, solamente el objetivo de este trabajo era un análisis de interferencia, ¿ya? Pero a esto uno puede llegar. Y está visualizado en un software que es gratuito de Trimble, que se llama Trimble Connect. Esto incluso lo puedo ver en el mismo celular. Yo puedo andar con el modelo 3D en el celular, inspeccionarlo, moverme, navegar. Acá también, Edgewise encontró automáticamente todas estas tuberías, ¿ya? Y RealWorks se hizo estos estanques, todas las vigas también, estructuras metálicas se hicieron en Edgewise. Y para obtener, ¿no es cierto?, un plano general, un plano de lo que sea, desmantelamiento. Entonces, Trimble Edgewise, básicamente lo que hace, lo que les decía, Trimble Edgewise es un software que automatiza el modelamiento 3D y trabaja en base a catálogos de piping, de estructuras, de ductos, de estructuras de hormigón. Entonces, básicamente lo que hace, uno ingresa a la nube puntos,
él busca automáticamente las tuberías, y esto lo encuentra automáticamente, ¿ya? Sin ninguna intervención humana. Pincho, un clic, y él hace la unión. Otro clic, y hace el suavizado de la nube de puntos. Por ejemplo, si dos tuberías, el eje está dentro de una cierta tolerancia, lo va a tomar solamente como si fuera una tubería, ¿ya? Y puedo hacer la inspección, puedo revisar, ¿no es cierto?, cuál es la dispersión que tiene el modelamiento, si hay algún modelamiento que quedó mal, lo puedo ir revisando y chequearlo y identificarlo fácilmente. Y a este modelamiento 3D asignarle algún tipo de catálogo o norma de piping, ¿ya? Trae ya normas cargadas, yo si quiero una norma personalizada también la puedo importar. También modela flanges, válvulas, ¿ya? También en base a la norma. Estructuras metálicas, lo mismo. Acá es un poco más, no es tan automático como el piping. Acá yo tengo que seleccionar dónde está la viga y ajusta la mejor viga en base a un catálogo, ¿cierto? Este es el catálogo, y de esa forma la ajusta y de esa forma yo lo puedo chequear. Y estos son los tipos de viga que yo puedo ajustar. Si yo quiero un mayor detalle, ¿no es cierto?, ya necesito hacer ingeniería inversa. Principalmente la ingeniería inversa está destinada, ¿no es cierto?, quizás a hacer un modelamiento con mucho detalle o con el objetivo de obtener un plano de fabricación, ¿ya? Algunos ejemplos de ingeniería inversa: el azul es el levantamiento y cómo quedó, ¿no es cierto? Todas estas formas, todos estos cortes que hay acá, no se podrían hacer ni con Edgewise ni con Rearwolf, ¿ya? Si necesito un nivel de modelamiento así, tiene que ser Geomagic. Y obtengo, ¿no es cierto?, un plano de fabricación en base a este modelo 3D. Todos estos modelos 3D yo lo puedo exportar a software que son mecánicos de forma paramétrica, ¿ya? SolidWorks, Siemens, Inventor, AutoCAD, ¿ya? No hay problema, tiene total compatibilidad con estos software y los toma como si hubieran sido creados en estos software nativos. Ingeniería tridimensional, otra aplicación: simular digitalmente instalaciones de componentes. Por ejemplo, quiero ver si calza realmente este nuevo equipo que se va a instalar en la planta. El equipo azul es un equipo nuevo, ¿ya?, que se modeló en base a plano de fabricación, porque todavía, ¿no es cierto?, no llegaba a faena. Y este equipo en gris es el equipo existente. Se escaneó y se modeló. Entonces se quiere analizar si es que realmente, ¿no es cierto?, este equipo se va a poder instalar. Entonces se hace la simulación digital, se anclan acá los pernos de sujeción y se analiza cómo va a llegar, ¿no es cierto?, la unión de ambos equipos. Una separación de 2 milímetros, esto es una vista en planta, y dice que va a tener, ¿no es cierto?, una desviación de 4 milímetros hacia la derecha, ¿ya? En cuanto a la vista frontal, que va a quedar 5 milímetros más abajo. Entonces, de esa forma ellos pueden, ¿no es cierto?, planificar mejor. Por ejemplo, acá si hay que levantar el equipo, van preparados que hay que llevar un equipo para levantar, o quizás poner una plancha abajo para poder levantar el equipo. Y ahí de esa forma van seguros de que se va a poder instalar o que necesitan para poder instalar algún componente. Análisis de interferencia, por ejemplo, se va a proyectar una nueva línea de tuberías, la comparo con la nube de puntos y quiero ver cuáles son los sectores donde va a haber interferencia, dónde va a chocar. Y ahí analizar, ¿no es cierto?, si se puede sacar algo o hay que cambiar netamente el diseño de la tubería para que no tenga esta interferencia. Hacer esto es 2 clics, o sea, uno se demora 20 segundos. Otra aplicación de mantención de planta es monitoreo de condición de componentes que sufran desgaste. Se puede analizar cuánto, ¿no es cierto?, cuántos desgaste y cuánto es la vida útil que le queda al componente, de manera de extender al máximo la vida útil de estos equipos, ¿ya? Molinos verticales, molinos de bola, chancadores, ¿no es cierto?, donde acá me indica cuáles son las zonas en base a colores, cuáles son las zonas más críticas. Y con esto obtener una proyección del cambio por ejemplo, de esta cóncava del estancador. Acá en el gráfico, esto ya en base a los datos que yo obtengo de este análisis, es simplemente una tabla Excel. Acá puedo ver, ¿no es cierto?, los desgastes a medida de las campañas de medición y la proyección. Y con eso yo puedo ver si es que realmente se llega como al óptimo de operación del componente, o cuando tengo que cambiar el componente.
¿ya? De esa forma puedo planificar una parada de planta y no me pilla una parada de planta, ¿no es cierto?, no planificada. ¿Ya? Todo esto, ¿no es cierto?, son algunas de las aplicaciones de escáner láser, y también hay plataformas que me sirven para poder compartir esta información con clientes que no tienen el software potente, ¿no es cierto?, o no tienen tiempo, no tienen la capacidad, ¿no es cierto?, para poder ver una nube de puntos de este tamaño. Tengo esta opción, que es el publisher de RealWorks. Yo hago levantamiento, por ejemplo, con X7. Si quiero ya obtener este tipo de informes que son más avanzados, necesito RealWorks, que es el software de oficina. Puedo hacer un informe, ¿no es cierto?, más personalizado. Y el mismo cliente, ¿no es cierto?, puede ver el levantamiento como un Street View. ¿Ya? Puede hacer algún tipo de mediciones de manera rápida, no tiene que instalar nada. ¿Ya? Es simplemente un link que se abre y se puede hacer algún tipo de comentario. ¿Ya? Es bien útil. Otra forma de compartir la información es a través de Trimble Clarity, que es un visualizador web. ¿Ya? Yo envío un link y es como Google, pero sobre esa plataforma está montado el levantamiento de la nube de puntos. ¿Ya? También puedo montar modelos 3D, modelos en SketchUp, un OBJ, y puedo ver, ¿no es cierto?, la nube de puntos, o el cliente la puede ver y puede navegar sobre esa nube de puntos. Y otra opción también está Trimble Connect. Tiene varias plataformas. Uno puede instalar el software en el celular, puede verlo desde internet, o un software de escritorio, y puedo también importar nubes de puntos. Es un software que está libre hasta un cierto peso, ¿no es cierto?, de proyecto, que es bastante amplio. Puedo también importar modelos 3D, hacer distintos comentarios, tomar mediciones. También todas estas imágenes que yo les mostré de modelados 3D son en base a este software, ¿ya? Tiene herramientas, cosas más visuales, como de aplicar sombras, colores atractivos, ¿ya? Y esto es Trimble Connect, está grabado desde la pantalla de un celular, ¿ya? Esto yo lo puedo compartir con el cliente, con mi equipo de trabajo. Todo este modelo está hecho en base a una nube de puntos. Fue modelado con los softwares que les mencioné, Edgewise, se hicieron las tuberías, la estructura, y los equipos se hicieron con RealWorks. ¿Ya? Entonces, la visualización también es súper cómoda. Puedo marcar líneas de tuberías completas, ordenarlas por capas. Si quiero seguir el recorrido de una tubería, muchas veces hay tantas tuberías que se pierden, también lo puedo hacer. Otro ejemplo, también puedo adjuntar archivos al modelo 3D. Por ejemplo, tengo esta línea de piping. Acá tengo una marca, ¿no es cierto?, un icono. Si yo lo pincho, yo puedo vincularle, ¿no es cierto?, un documento. Por ejemplo, acá está vinculado un plano isométrico de esa tubería, ya, para poder fabricarla. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con este software que es liberado, como les decía, hasta un cierto número de personas que uno puede compartir. ¿Ya? Hoy me pasé un poco de No, estamos bien. Estamos bien. Son 15 minutos nomás. mucha conversación. Tuve que apurar para el último. También. Sí. Oye, Sebastián, mira, hay unas preguntas acá. Una era de Marco Maldonado, referente al certificado. Entonces, él preguntaba, ¿qué pasa con la certificación del X7? En cuanto a la calibración, me imagino. En cuanto a la calibración. Sí, es un tema que ya hemos conversado también con fábricas. Generalmente la faena pide ese certificado, y la verdad que ya lo conversamos con fábrica para ver si se puede hacer algo. Por mientras, lo que hacemos nosotros y lo que estamos haciendo hace un tiempo con escáner láser, nosotros tenemos una cancha de verificación en Geocom. Ya tenemos targets, ¿no es cierto?, dispuestos en varios lados en Geocom, donde se hacen las pruebas de que el equipo cumpla con las especificaciones técnicas, ¿no es cierto?, de su certificado al final. Y en base a eso se emite un certificado de Geocom.
que está cumpliendo, ¿no es cierto?, con esos parámetros. Tú, Exacto. Ariel, hiciste esa cancha, no sé si tienes Sí, más sí. información de cómo... Esa cancha son 10 punterías, también tenemos esfera, y bueno, está toda medida con una S9 de 0,5 segundos de RHP, y posteriormente hacemos simplemente la comparación. En cuanto a la técnica, digamos, de comparación, es muy sencillo, ¿cierto? Pero bueno, habitualmente también la estamos monitoreando la cancha para ir controlando también algunas deformaciones en los propios materiales, ¿cierto? Pero para el ámbito de escáner láser, hablemos de unos pocos milímetros, ¿cierto? La verdad es que ha funcionado bastante bien. Lo otro, Seba, era en relación con, bueno, al parecer era un estudiante, entonces hacía todo un cuestionamiento acerca del costo del equipamiento, ¿cierto? Que ¿Mm? habitualmente hay empresas que utilizan GNSS, Estación Total, entonces, eh, ¿cómo se paga el utilizar este tipo de equipo en un ámbito generalizado? Chao. Es que ahí ya son aplicaciones distintas, o sea, el equipo no se puede comprar con una estación total ni con GPS porque son aplicaciones y productos totalmente distintos. O sea, con una estación total o con GPS no voy a poder ofrecer servicios, no sé, de modelamiento 3D o de mantención en planta. eh, También en el mismo túnel, o sea, en túnel se hace con estación total, pero también eso tiene costos que ya las empresas lo ven, o sea, con estación total en un túnel, por ejemplo, puedo hacer perfiles cada, no sé, cada 5 metros, la productividad es baja, ¿no es cierto? La representación es baja, dentro de esos 5 metros yo no sé qué pasa, no tengo un control, por ejemplo, del choque que están aplicando, no sé cuánto me están cobrando. Al final, si uno lo ve por ese lado, un escáner láser se justifica totalmente, ¿ya? Y como les digo, o sea, generalmente uno, o quizás las universidades también, nuestra formación ha sido súper de medir terreno, de medir tierra. Con el escáner láser, la geomensura se abre mucho más a otra área, al área de ingeniería, de inspección de construcción, de modelamiento 3D, de planta, un tema también más mecánico, ¿ya? Entonces el escáner apunta más a ese lado que a realmente medir terreno, entonces no tienen comparación. Perfecto. Con respecto a Trimble Connect, solamente, bueno, indicar que es un servicio por parte de Trimble para observación y visualización de modelos tridimensionales. Pueden ser modelos tridimensionales as-built, como los había mostrado Sebastián. Y la verdad es que el ámbito de combinación también con otras tecnologías es bastante amplio. Estamos trabajando hoy en día también en Sight Vision. Hemos hecho también algún testeo respecto a eso y la verdad es que anda muy bien. Hay otra pregunta respecto a que si los datos de un sistema GeoSLAM pueden ser procesados en RealWorks para túneles, y la respuesta es sí, sí se puede. Hay otra pregunta también, Sebastián. Bueno, quizás es más bien un, eh, eh, no sé si pregunta, pero hay, la consulta es, cuando hay diferencias entre lo modelado y la medida obtenida en forma directa por otro método, ¿cuál es la razón de esta situación? ¿Qué se hizo mal? Mm, no entiendo No, muy no, bien. no entiendo bien la pregunta. Sí, Roberto, por favor, si puedes escribir, si puedes explicarnos mejor. Hay otra pregunta, o seguramente es una experiencia. Como experiencia personal, al menos en la gran minería, las empresas lo pagan, pues si bien el servicio es más caro, el nivel de productividad no tiene comparación, teniendo en cuenta que el mandante necesita informes diarios de avance, y a veces incluso por turno. Exactamente, exactamente. No es un tema solamente del tecnicismo, sino que tiene que ver también con la productividad también y con el poder indagar en este tipo de soluciones que permiten
resolver problemáticas que técnicas, digamos, de medición discreta, estación total y GNSS, simplemente no pueden abordar. ¿Bien? Claro, algunas inspecciones, por ejemplo, de obra, lo mismo que yo mostraba de esa instalación de la excavación, yo necesito tener los datos lo antes posible. O sea, yo no me sirve tener los datos 2 días después o un día después. Necesito tener los datos en el mismo momento porque tengo gente parada, tengo equipos parados, ¿no es cierto? Para ver si es que puedo instalar o no puedo instalar. Entonces, también X7 apunta a eso, o sea, 1 minuto y medio de medición y que todo mi levantamiento ya salga registrado en terreno, es una, ¿cierto? Gano mucha productividad en comparación a un escáner convencional. Perfecto, Sebastián. Muchas ¿Mm? gracias. No sé si hay más preguntas. Henry pregunta, para una instalación de molino de bolas, para sus redondes y planicidad, ¿es otra plataforma de software? Sí, generalmente para hacer quizás algún tipo de análisis o monitoreo de condición dentro de un molino, se escanea de la misma forma, ¿no es cierto? Y se lleva a Geomagic Control. Geomagic Control es el software que yo le mostraba ahí que hace esta inspección de estancadores, del desgaste y el remanente que va quedando. ¿Ya? Se puede, o sea, Realworks tiene algo parecido, pero es más básico. O sea, la inspección yo la puedo hacer en base a un plano, en base a un cilindro, como en el caso del túnel. Pero superficies que son más complejas, como, no sé, los lifters donde está el molino de bola, eso tengo que hacerlo con un software más dedicado y específico para eso, que sería Geomagic Control. Sebastián, mira, y en esa misma línea, Roberto vuelve a preguntar, y ahora se entiende bien la pregunta. Y de hecho es parte del webinar que vamos a hacer la próxima semana, pero podemos adelantar algo. Se escanea un equipo mecánico y se ¿Mm? mide en forma directa con wincha. En comparación con eso, la nube de puntos puede tener diferencias. ¿Por qué ocurre eso? Sí, generalmente cuando uno hace un escaneo y pasa con todas las nubes realmente, los detalles que son muy chiquititos, por ejemplo, quizá los orificios, o no sé si es que tiene alguna empaquetadura, y la empaquetadura se ve muy poco. Entonces, esos detalles, al final uno los mide con un pie de metro, de forma precisa, y cuando procesa, uno hace como un mix al final entre la nube de puntos y estas mediciones que son más específicas, ¿ya? Y ahí hace el modelo 3D. Generalmente pasa por la misma precisión del equipo, o sea, si bien tiene 2 milímetros de precisión, esto es en condiciones que son, bajo ciertas condiciones, la reflectividad de la pieza también afecta, generalmente en los bordes de la pieza se produce ruido por el diámetro del spot del láser, ¿no es cierto? El láser, como el puntero láser, ¿no es cierto?, tiene un diámetro. Entonces, si ese diámetro choca en el borde de la estructura, la mitad va a chocar en el borde de la estructura y la otra mitad va a chocar, no sé, 2 metros más atrás. Y al final lo que se obtiene es un punto que está en la mitad. Entonces, todo ese tipo de cositas que se ven muy reflejadas en estos detalles, ¿no es cierto?, cuando ya quiero llegar, ¿no es cierto?, a la máxima precisión, en los escáneres láser, por lo general, se, se genera ruido. Entonces, no sé, el ancho de la brida o el orificio, es mejor medirlo con un pie de metro que medirlo con el escáner por el ruido que provoca. Hay otra pregunta, Seba. Bueno, me parece que ya lo comentamos, pero de todas maneras dejarlo más claro. Referente a las mantenciones, ¿qué se recomienda? Me refiero a periodos y cuánto demoran. Eh, la- 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 como era antes, ¿no es cierto? Los escáneres convencionales, generalmente en su hoja de datos, fábrica recomienda una mantención, una calibración 1 vez por año. Va a depender, o sea, hay clientes, por ejemplo, que no lo enviaron, no sé, en 2 años y el equipo sigue funcionando, ¿no? Hay otros que no, que se empieza a generar un ruido. Este equipo en particular se autocalibra, entonces en cada medición él chequea estos parámetros. Y en el caso que haya alguna desviación, él lo corrige, ya automáticamente. Entonces no hay que enviarlo a fábrica 1 vez al año, una mantención, una calibración. Él lo hace en cada medición de forma como autónoma. Y con esto, ¿no es cierto?, se reducen los tiempos y los costos al final, por el costo de enviarlo a mantención, ¿no es cierto?, el costo de tener que arrendar otro equipo
para poder seguir dando el servicio que estaba dando. Generalmente en fábrica se demora ¿cuánto? Un mes, 2 meses, que el equipo va a estar afuera. Entonces, todo ese tipo de cosas y esos costos con este equipo se evitan, ya no es necesario. Obviamente que si al equipo se me cae o le pego, no sé, Sí, le pego absolutamente. contra un muro, obviamente voy a tener que ir a fábrica. Sí, yo creo, Sebastián, que bueno, el concepto de autocalibración, de automantención, eh, 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 todavía no se entiende muy bien por parte de los diferentes usuarios. Hay que explicar también que es una tecnología bastante nueva por parte de Trimble. El X7 tiene que pensar que tiene prácticamente, va a cumplir un año en el mercado, ¿cierto? Y la verdad es que, bueno, es una pregunta que es bastante recurrente. Eh, hay varias cosas también que, bueno, en relación a la pregunta de la certificación, nosotros creamos también la cancha de calibración para dar respuesta, digamos, local a ese tipo de requerimientos, transformar esta tecnología, ¿cierto? Y en alguna medida traducirla a los requerimientos locales, ¿bien? Eh, Requerimientos en cuanto a capacidad de procesamiento en computador. Es otra pregunta. Eh, o sea, el sistema X7 con su tablet hace todo, o sea, él no requiere otro software, ¿ya? Déjalo claro eso, o sea, el sistema viene solamente el equipo y la tablet con el software de registro. Y con eso yo puedo trabajar, y si lo quiero llevar a AutoCAD directamente, llevo la nube.AutoCAD, ya en RCP. En el caso que yo quiera hacer algún tipo de modelamiento, alguna inspección, ¿no es cierto? Ahí necesito estos software que son más específicos que RealWorks, por ejemplo, Edgewise o Geomagic. RealWorks lo que recomienda es un i7 recomendado, ¿no es cierto?, con 16 de RAM, un disco duro estado sólido y una tarjeta de video de 2 GB hacia arriba, una tarjeta de video dedicada, quizá una Nvidia, ¿ya? Una GTX. Yo lo he probado en computadores, no sé, i7 de 8 GB y anda bien igual, o sea, no es que ande, no es que se pegue ni nada, sino que 16 GB es como el rendimiento como óptimo para tener proyectos ya grandes. Sí, Incluso lo he probado en un computador, un i5, y se puede instalar igual, o sea, obviamente quizás puedo manejar menos nubes, se ven menos nubes en pantalla, pero se puede igual. Lo ideal, ¿no es cierto?, es 16 de RAM y 7, y disco duro estado sólido. perfecto. ¿Cómo puedes mostrar ese reporte de calibración a un cliente que te lo pide por sus estándares? Bueno, por lo menos en el caso nuestro, el X7 viene con certificación de fábrica, hay una certificación en el momento que se construye, ¿cierto? Y bueno, ese es un documento que en realidad se puede compartir abiertamente. Lo otro es el documento de verificación que nosotros estamos creando y también son documentos que se pueden complementar en alguna medición, ¿cierto? Viene con un estándar local y eso hay que tratar de, digamos, traducirlo a lo que sería un requerimiento demasiado específico, ¿cierto? Sebastián, ¿Mm? bueno, una pregunta un tanto compleja en comparación con el RTC 360. ¿Cuáles son las diferencias? Eh, ¿Te acomoda según, esa pregunta? sí, o sea, realmente es según lo que he visto como con la información disponible en la web. Yo creo que la principal diferencia es el tema de que X7 hace el registro automático final en terreno, ¿ya? Entiendo que RTC hace un registro en terreno, pero es un registro aproximado, o sea, igual hay que ir a Cyclone en el computador, hacer el refinamiento y exportar, ¿ya? X7 no, X7 el registro es final en terreno, ya no necesito pasar por un software de procesamiento. Y también está, yo creo que está destinado a otro, a otra área. O sea, el X7 tiene 80 metros, RTC tiene 130, pero
pero eso es como la principal diferencia que veo, ¿no es cierto?, por los datos que están disponibles en Internet. Perfecto. Y por último, hay una discusión en cuanto al ámbito educacional muy interesante. Voy a tratar de resumir un poco, pero es en qué momento, porque, bueno, si bien es cierto, este tipo de técnicas no se están enseñando hoy en día en universidades, en institutos, ¿cierto? Salvo algún trabajo que hemos hecho con Duoc, que está presente Luis Cuevas en esta reunión, ¿cierto? Pero ¿en qué momento, si es que se diera esto como una asignatura, ¿en qué momento de la carrera tú recomendarías que se diera esta formación? Uf. Eh, yo creo que ya al final, cuando uno ya tiene un poco más interiorizado, ¿no es cierto?, dónde puede ayudar o aplicar un geomensor. ¿Ya? Cuando ya se pasan los ramos de topografía, ¿no es cierto?, te enseñan, ¿no es cierto?, un poco de construcción, GNSS, ya ahí está como quizá los estudiantes ya tienen como una visión amplia en el área de topografía como bruta, de dónde pueden trabajar o dónde pueden aplicar lo que les han enseñado. Una vez teniendo eso, yo creo que ya en los últimos semestres de la carrera cae bien, ¿no es cierto?, el tema de escáner láser, cosa de también abrir el horizonte que uno puede tener, que no solamente topografía de medir terreno, sino que yo puedo estar dentro de una planta, ¿no es cierto?, haciendo análisis de calce, monitoreo de desgaste, obviamente desde el punto de vista del geomensor, o sea, en un monitoreo de desgaste el informe que uno va a entregar es netamente geométrico. Exacto. Todo, ¿no es cierto?, las recomendaciones de metalurgia o mecánica van por el otro lado, pero nosotros que somos especialistas en el área geométrica, ¿no es cierto?, tenemos una gran cabida, ¿no es cierto?, en ese tipo de aplicaciones. Sí, yo creo que las técnicas siempre van a ir cambiando, ¿cierto? Escáner láser, fotogrametría o lo que sea, pero en realidad hay parte de conocimiento duro o de teoría dura que básicamente no cambia. Todo esto, por ejemplo, que mostró Sebastián referente al registro, tiene mucho que ver con la transformación tridimensional de Helmert, determinación de parámetros de transformación. Hay cuestiones que se enseñan, que hoy en día se están enseñando muy bien y que no por un tecnicismo, ¿cierto? Por una técnica específica, lo vamos a echar por la borda, ¿cierto? Yo creo que estar preocupado de algún instrumento en particular en el ámbito de la enseñanza es un error. Lógicamente, bueno, se pueden dar algunos cursos optativos, ¿cierto? Pero hay formación dura que se requiere y eso yo creo que hoy en día varios colegas que están dedicados en el ámbito académico, en el ámbito docente, lo están haciendo bastante bien. Bien. Bien, la verdad es que nos alargamos harto en realidad, pero habían hartas preguntas. Y la última, con respecto a lo que tiene que ver con lo que incluye la solución. ¿Mm? ¿Todos los componentes que tiene el sistema? Sí, Voy a volver. Acá está. por último, para que vayamos terminando. Bueno, Y con la está, imagen queda clarito. sí, está lógicamente el escáner, el tablet, Ahí está. ¿cierto? Aquí está. Sí. Cable escáner, el tablet, el software que está instalado, ¿no es cierto?, en la tablet, que hace todo el registro de datos, la mochila de transporte, la maleta rígida, que más que nada la maleta se ocupa cuando fábrica lo envía a Chile, 3 baterías, cada batería dura unas 4 horas, el trípode y este quick release para, ¿no es cierto?, instalar y desinstalar rápido el escáner. Y obviamente con kit de limpieza, estos pañitos, ¿no es cierto?, para limpiar el lente, los cargadores de la tablet y los cargadores de las baterías.
¿ya? Pero este es el sistema por defecto. Y si se fijan, no trae un software de postproceso, ¿ya? Los escáneres convencionales generalmente viene su escáner y el software de procesamiento como nativo, ¿ya? Sí, Este no. nombrar Este, que en el paquete que habitualmente se cotiza, ¿cierto? Va también un RealWorks que depende de la orientación que tenga el trabajo que quieran hacer. Entonces, por eso Sebastián no lo está incluyendo acá. Ahora, bueno, me preguntaban por los precios. Hablar de precios en este tipo de presentaciones es complicado, así que prefiero que nos envíen un correo. Mi correo es ariel.silva@geocom.cl. El de Sebastián, lo mismo, sebastián.perez@geocom.cl, y por ahí los podemos apoyar mejor en ese caso. Hoy hay más preguntas, espérame. ¿Es posible el formato nativo poder llevarlo a otro programa o tiene que pasarse por RealWorks? no se tiene que pasar por RealWorks, ¿ya? De hecho, ¿Sale del propio Perspective, un sí, E57, sí. un LAS, RCP, sí, RCP? las S47, sí. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Bien, si no hay más preguntas, estaríamos listos. Les agradecemos por el tiempo. La verdad que se nos extendió muchísimo. Lo teníamos pensado para 1 hora, pero sabemos que hay también mucha, eh, hay una expectativa bastante alta con respecto a este tema. Esperamos que haya sido de su agrado. Bueno, quisiera saludar también a todos los amigos de Perú que nos están acompañando. Hemos tenido muy buena recepción por parte de ellos. Bueno, a mi amigo Henry, que está por ahí, también muchos saludos. Hay algunos exalumnos también por acá. Así que, bueno, y contarles que la próxima semana vamos con Geomagic y un tema de modelamiento. Seba. Sí, es una experiencia con SX10, esta estación, este escáner, ¿no es cierto?, que es como una estación total, y de un levantamiento de un componente y hacer el análisis de calce, ¿no es cierto? Se escaneó el componente fuera de la maestranza, ¿no es cierto?, fabricado, y se hizo el escaneo de la operación, donde se iba a instalar. Entonces, es un poco el procedimiento que se hizo para hacer esta simulación digital antes de la instalación para, ¿no es cierto?, ver si es que realmente cae bien, ¿no es cierto?, o qué complicaciones pueden haber para ir preparado antes del terreno. Sí, exactamente. Es un ejemplo que, bueno, la verdad es bastante sencillo, pero por lo menos para mí, yo no soy especialista en este tema como lo es Sebastián, me quedó bastante claro, y nos pareció también poder compartirlo con ustedes. Respecto a la grabación, esto va a ser subido al canal de Geocom, así que les pido que constantemente estén revisando en la parte de los webinars en el canal de YouTube. ¿Bien? Bien. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.